Aquí tengo las entradas de la primera representación de Historia de una escalera. Aquí están. Siempre las hemos guardado en el libro de la Historia de una escalera, junto con el programa. Querido Soto, mil perdones, pero no he tenido otro remedio que subirte al alero. Estáis en buena compañía, no te preocupes. Tendrás al lado a Isa y Arturo. Un abrazo. Un día vino Vicente a las 8 de la mañana, un poco antes de que empezara. Y Antonio llegó con su carpeta debajo del brazo y allí se sentaron. Yo no podía imaginarme que eso iba a ser parte fundamental en la vida de los dos. Buero acababa de salir de la cárcel. Buero no tenía una máquina de escribir y había que mandarlo, mecanografiado. Y empezaron a sacar papeles. Y los dedos... Y Vicente de vez en cuando... Toda la mañana así. Toda la mañana. Resultado, la historia de una escalera. Y eso fue. Antonio Buero Vallejo era un condenado a muerte, se le conmuta la pena de muerte, se presenta al premio Lope de Vega y lo gana. De hecho, él no se quería presentar al premio, porque decía que cómo se le iban a dar a él que acababa de salir de la cárcel. Fue su gran amigo, Miguel, Ramón de Garciasol, en realidad, compañero suyo y amigo desde el instituto, el que le animó. Que era un autor que no sabíamos nada de él, que había cantidad de comentarios, que había estado en la cárcel, que no había estado en la cárcel, yo qué sé, cosas tremendas. Y teníamos mucho temor a ese estreno, mucho temor. Historia de una escalera se estrena, bueno, no creen demasiado en ella, pues como pasa siempre en Lope de Vega. Oye, venga, lo estrenamos, lo tenemos un mes y lo quitamos, ¿no? ¿Y qué pensaron? Pues, ¿cómo hay que estrenarlo en el español? Pues lo estrenamos un poco antes del 1 de noviembre, que ya representamos el Tenorio, que era sagrado y tal. Y pues con eso, pues ya arreglado. Que yo no tengo derecho. No, señora, soy mayor de edad. ¿Y quién te mantiene? Es la noche del estreno. Todos teníamos un poquito de temor a la reacción del público. Un momento antes del final, estábamos en el rellano superior de la escalera y había una gran pelea entre los vecinos. ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Se acabó adentro! Y en esto oímos un jaleo muy grande en el público. Hubo unos segundos de silencio y en ese momento lo que se oía era una gran ovación con bravos, con, bueno, de todo. Y aún no había terminado la obra. Yo en ese momento pensé, Dios mío, ¿qué estará sintiendo Buero? Tiene usted que salir. No, hombre, no ha terminado el acto. Que tiene usted que salir. No se sale cuando Que le están reclamando el público. Pero, hombre, no me empuje. La Historia de una escalera fue el éxito teatral más importante, diría yo, casi de todo aquel siglo. O sea, fue algo increíble. Los llenos en el Teatro Español eran continuos. Total, que no pudieron quitar la obra, ni a nadie se le ocurrió. Hubo alguna presión, pero... Y finalmente, pues aquel año no se representó el Tenorio, después de muchos años, y entonces le pusieron de apodo
el capitán Centellas. ¿Por qué el capitán Centellas? Porque era el que había matado al Tenorio. La gente se identificó. O sea, faltaba eso. Lo que se veía en un escenario no dialogaba con la calle, eran historias más o menos frívolas, ¿no? Aparece historia en una escalera y cambia todo, ¿no? Y si no fuera más que la luz, y la leche, y las patatas. ¿Sabe usted que doña Asunción no podía pagar hoy al cobrador? ¿De veras? Eso dice mi madre que estuvo escuchando. Se lo pagó don Manuel. Como la niña está loca por Fernandito. Allí había un mensaje que venía precisamente de alguien que estaba en la otra España, diríamos en el exilio interior, y al que se le daba por primera vez voz. Vamos a ver, imaginemos año 49, posguerra española, ¿cómo estaba España? Había cartillas de racionamiento. El teatro era un teatro de evasión, de plumas, de 4 comedietas, ¿no? Y de repente aparece una obra que se habla de sindicatos. Se habla de sindicatos. O sea, tú lo piensas bien y dices, pero ¿cómo no dejaron esto estrenar, no? No conseguiremos mejorar de vida si no es con la ayuda mutua. Y eso es el sindicato. Solidaridad. Esa es nuestra palabra. Y podría ser la tuya si te dieses cuenta de que no eres más que un triste hortera. Pero como te crees un marqués... Y recuerdo que me produjo una inmediata fascinación, porque en Historia de una escalera encontré primero una imagen de una España que para mí era desconocida. Y en segundo lugar descubrí a un escritor que tenía un extraordinario oído para la palabra de la calle, o más bien para la palabra del descansillo de una escalera. Qué felices seremos. Carmina. Mi Carmina. Yo recuerdo que las dos cosas que han causado verdadera sensación y un eco, una repercusión en París, han sido Historia de una escalera y El Jarama. Eso fue el primer éxito rotundo de Antonio Boro Vallejo. Merecidísimo. El asombro, la especie de terror que llevaba dentro, toda la emoción de aquella ovación, yo creo que siguen resonando. Cuando nos hicimos novios y cuando me fue a presentar a Tony, dice, es que ¿te acuerdas aquel día que llegó Antonio con su carpeta y empezamos? Era el manuscrito de La Historia de una escalera. Este es el sexto cuadro que restauro de Boro Vallejo, o sea que ya conozco un poco más acerca de él, de su técnica. Apenas pudo desarrollar lo que es la faceta pictórica. Dibujos sí hay muchos, pero esta faceta tiene menos trabajos, consagramos muy poquitos. Lo que tienen la gran mayoría de ellos es que tiene una fuerte oxidación. Él ha utilizado unos barnices bastante fuertes, bastante degradantes, que unidos un poco a la polución atmosférica, fumaba muchísimo. Entonces todo esto va provocando que el cuadro se altere. ¿Tienes más tabaco? ¿Tienes más tabaco? Acabo de observar que me lo he dejado en el Pedimos abrigo. por ahí, Pero nos es igual. traen enseguida algún cigarrillo. Por ahí debe de de alguna estar parte. algún... Alguno de nuestros o mi compañeros abrigo, tiene sin quizá. duda. Pues Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Luego también es cierto que en la época en la que él pintaba ya se estaban desarrollando otros estilos pictóricos como los ismos, ¿no? Y él un poco tenía la idea más del siglo XIX o del velazquismo o más impresionistas, pero claro, es un inicio. Siempre dibujando. Y es así lo que hizo durante toda su infancia. Todo lo que aparece reflejado, aparte de algunas referencias a las obras de Dumas, lo que sí hay es una relación directa con las películas que veía en el Ateneo. Estaban los héroes cinematográficos de aquella época y también reproduce escenas de sus películas más famosas, El Gaucho, El Pirata Negro, Los Tres Mosqueteros, D'Artagnan. Ahí es donde vemos la esencia directa entre la cinematografía y el rol dibujante. Bueno, nace en Guadalajara
hijo de un comandante de la Academia de Ingenieros, que era lo más avanzado en todos los sentidos del ejército español. Un hombre de carácter liberal, gran amante del teatro. Él habla de un teatrito de juguete que le regalaron los Reyes Magos, que era un teatrito de cartón, muy bien hecho, con escenografías, y con el que él, digamos, empezó a jugar al teatro cuando era niño. Entonces la gracia de esto es colocar una luz por detrás y cuando se alza el telón, aparte de la iluminación, digamos, natural, pues el teatrito tiene su propia iluminación porque hay unos juegos de transparencias, ¿no? Y ya en el instituto, pues es un joven de su época, un joven que ve el nacimiento de la República, que lo ve pues con la ilusión que se vivió el nacimiento de la República. A pesar de todos los aspectos negativos que se le hayan podido achacar a aquellos años, considerado en su globalidad, el recuerdo que yo tengo de ellos es esplendoroso. Él creía que iba a ser un pintor, pero de pronto la guerra civil y la primera tragedia y terrible de Buero. Él, un joven republicano, afiliado a las Juventudes Comunistas, está en el frente del Jarama, le avisan de que han detenido a su padre, vuelve a Madrid y cuando vuelve a Madrid su padre ha sido fusilado en Paracuellos. Era ya teniente coronel por el simple delito de ser teniente coronel del ejército. Esto a Buero lo rompe mucho. Acaba la guerra, él sigue en un grupo de resistencia, es detenido, procesado y condenado a muerte. Está 2 veces con el ejecútese. Lo tomábamos con la mayor calma posible y por lo general, salvo algún caso que se desfondaba, porque siempre lo hay, la inmensa mayoría de los que yo he visto salir para el paredón salían muy erguidos, muy seguros. Alguno llegó a decir, tómenme el pulso, así morimos. Y condenado a muerte, en 1940 le sería conmutada esa pena por la cárcel, de la que salió en libertad provisional en 1946. En Buero es esencial la biografía para entender la obra. Es decir, que esto que de la tragedia, por ejemplo, el hecho de que él haya cultivado la tragedia procede fundamentalmente no de una experiencia literaria, no de que él hubiera leído las obras de los trágicos griegos y luego las de Ibsen o la novela de Dostoyevsky que tanto le influyó, ¿no? Sino que la propia tragedia de Buero viene de su vida, de que la vida de Buero es un acontecer trágico. Y en la fundación, claro, está su experiencia en la cárcel. Cuando has estado en la cárcel acabas por comprender que vayas donde vayas, estás en la cárcel. Reflejó experiencias carcelarias propias hasta el punto de que en la Fundación se habla de un intento de fuga que existió realmente. Mi profesión me dio hace tiempo la oportunidad de conocer los planos de toda esta zona y del edificio. Las celdas de castigo no están junto al muro exterior, no hay que temer cimientos gruesos. Son sótanos con ventanucos a uno de los patios. A 1 metro tan solo de profundidad y a unos 2 metros aproximadamente tras la pared opuesta al ventanuco, cruza paralela una alcantarilla. La Fundación nos cuenta la historia, aparentemente, de unos científicos que están allí trabajando y que vamos descubriendo lentamente fallos en el sistema. Aborrezco la Fundación. La Fundación es admirable y lo sabes. Sacrifica ratones. Y perros, y monos, héroes de la ciencia. Si yo fuese un ratoncito, lo aceptaría. No, tú eres un ratoncito y no lo aceptas. Entonces hace algo alucinante, bueno, y es que nos mete a los espectadores en la mente del protagonista. No lo sabemos, es una gran trampa, y lentamente, una vez que estamos ya metidos en la mente de este personaje, de casi todos, pero básicamente del protagonista, caminamos lentamente hacia la verdad. Lo que creíamos que era un lugar para investigar, científicos, en realidad vamos descubriendo, hay fallos, qué está pasando aquí, qué está pasando, la escenografía va cambiando, notamos que no participamos o participamos de huele mal, pero es un sitio bellísimo, ¿no?
En realidad lo que cuenta es la historia de unos condenados a muerte la noche anterior a que les maten a todos. Me quise tirar por la barandilla. Yo lo impedí. ¡Os denuncié! ¿Qué? Sí, nos denunciaste. ¡Te cogieron por mi culpa! A mí y a otros, sí. ¡Y nos condenaron a muerte! Dije que te ayudaría a comprender. Cálmate. ¡He comprendido! No has comprendido nada. Te faltan 20 años para comprender. Crea un dispositivo teatral, que se llama efecto de inmersión. Empieza, más tibiamente en la ardiente oscuridad y culmina en la fundación. C46 y C72. Salgan con todo lo que tengan. Yo me acuerdo que mi pensamiento en ese momento fue, he visto algo mágico, totalmente mágico, pero es la magia que a mí me impacta, que es la magia de lo profundo, la magia del arte, la magia de entrar a fondo en el alma humana, que es lo que intentaba hacer Buero. Cuando vi que era del año 74, aluciné porque me pareció que tenía una vigencia extremísima y parecía que estaba hablando de lo que está pasando aquí y ahora, y dije, de lo que tengo que hablar es de esto. ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! No les va a gustar cuando vean que lo hemos descubierto. Lo tirarán a la basura. Ven conmigo. Te va a hacer mejor. Creo que es una obra que tiene una envergadura universal y no me resultaría nada extraño que en los próximos años tuviésemos noticia de distintas puestas en escena de la Fundación en España y fuera de España. Creo que es una obra de enorme alcance. En este solar que hay a mi espalda estuvo recién terminada la guerra la cárcel del Conde de Toreno. Aquí conviví con él en la sala de condenados a muerte y pasamos juntos aproximadamente 9 meses hasta que a él en septiembre del 40 lo trasladaron a Palencia. En esos 9 meses hablé muchísimo con él de poesía, de un futuro incierto, intimé. Cuando lees además la poesía de Hernández, te das cuenta que hay un ser humano verdaderamente maravilloso y profundamente cargado de ternura. Y yo creo que eso lo transmitía. Y está muy bien recogido en la expresión de los ojos, en el retrato que Buero le hace. Primero, hay que decir que este retrato es un icono cultural. Es que durante los años 70 se hizo una tirada de pósters con el retrato de Miguel Hernández que prácticamente pues, tenía todo el mundo, en aquella época se ponían pósters en las paredes y entonces estaba el de Miguel Hernández, a lo mejor el del Che Guevara y a lo mejor yo que sé cuál más. Esto es el anverso, parece. Claro. Entonces, ¿puedes poner el texto? Localizó quién estaba editando eso y le dijo que los derechos correspondían, o él entendía que correspondían a la familia Miguel Hernández, que en cualquier caso los que le pudiesen corresponder a él se los cedía a la familia Miguel Hernández y que por favor se pusiese en contacto con la familia Miguel Hernández para resolver el porcentaje de derechos, por lo menos de utilización de imagen, que le correspondiese, ¿no? Dibujó cientos de retratos de compañeros suyos que estarán desperdigados por cientos de familias. En el último año aproximadamente de mi reclusión, sí,
yo andaba ya pensando que sin abandonar la pintura, aunque luego la abandoné, sin abandonar la pintura yo tendría también que dedicarme a la literatura. Antonio, si tú durante 30 y tantos años de tu vida habías sido pintor, te habías dedicado a eso, ¿por qué de pronto? Y él me dijo y luego rectificó, pero ¿por qué él era a veces sarcástico? Me dijo, Fermín, porque vi que de esa manera iba a comer mejor. Y luego rectificó y me dijo, bueno, a mí siempre me ha gustado la literatura, mi padre me llevaba al teatro. También me dijo una cosa que me pareció en aquel momento dolorosa. Me dijo, bueno, también mira, Fermín, cuando estás muchos años en la cárcel te descuidas, yo ya no pintaba, dibujaba con los amigos, entonces perdí mi muñeca, yo ya cuando salí de la cárcel ya no era pintor. No podíamos vivir en España, era imposible. Nos casamos y a los 2 años, aproximadamente en el 54, 2 o 3 años, nos tuvimos que venir aquí. Entró a trabajar como frigaplatos en un restaurante español, en el Soho, donde está la zona de los chinos. Querido amigo Antonio, más de 3 meses llevo aquí, pero solo hace 10 días que tengo concedido permiso legal. Lo primero que te llama la atención al pisar esto es la educación exquisita de todo el mundo. Te pisa un tío, me ha ocurrido, y te dice, lo siento. Naturalmente, cuando se vino para acá, pues aquello fue un trasiego tremendo de cartas, pues desde el 54 hasta el 99. Y la última fue una cartita que muy enfermo, se lo dijo a Victorita, tengo que escribir a Vicente, tengo que escribir a... Y le dio una... Y entonces Victorita nos escribió una carta diciendo lo enfermo que estaba. Quiero presentarles ahora a un hombre que ha hecho culto de la amistad. Es uno de esos amigos que se tienen pocas veces con fidelidad de años. Antonio Buero Vallejo ha tenido esa suerte. Desde Londres, donde vive, ha querido venir expresamente para estar esta noche con nosotros, para estar con él exactamente, su gran amigo, Vicente Soto. Buenas noches, don Vicente. Es que no me apaño nunca bien con estas cosas. No soy amigo del micro, pero soy muy amigo de Antonio. Ya, mira. Mírala ahí. Pero espera, quiero ver la de los Lisboetas. Nos reuníamos Buero y yo y otros oscuros personajes de una posguerra a la que habíamos llegado en general desde una guerra que habíamos perdido. Vicente constantemente le pidió, desde el principio, que viniera para acá. Sí, bueno, algo pensó y tal, pero bueno, fundamentalmente la razón yo creo que se encuentra en su obra sobre Goya. Sueña con Francia, aquí se aburre, pero ¿por qué rayos me he de ir? Esta es mi casa, este es mi país. Porque mi padre no se exilió, porque este era su país y le pertenecía tanto a él como a los que habían ganado la guerra. Si Buero Vallejo se hubiera marchado al exilio, hubiera sido pues otro hombre que le hubiera dolido España. Yo creo que hizo muy bien en quedarse aquí, de verdad, porque lo que hizo desde dentro fue muy importante. Es un autor fundamental de esa época del teatro español y es un hombre que contribuyó a una elevación ética, moral y estética también del teatro que se practicaba en ese momento y con un compromiso también, y eso es estupendo. Cuando yo empezaba, Antonio era el gran autor que había en aquel momento en el teatro español. Él ocupó ese lugar así un poco número uno durante 30 años, desde el año 49 que empezó con la historia de una escalera,
hasta sus últimos estrenos. ¿Te crees importante? Según con quien me compare. Según con quien me compare. Creo que San Agustín, y perdón por la pedantería de la cita, decía algo así como: si me mido, no soy nada. Ah, pero si me comparo... Los censores emitían informes, cada uno de ellos tenía que emitir un informe tratando sobre los aspectos políticos, aspectos morales, aspectos religiosos. También tenían que informar sobre temas relacionados con el valor artístico y el valor literario de cada una de las obras de teatro, de forma que eran censores, de algún modo también eran críticos. De hecho, entre los censores también hay algún crítico teatral. Los conocía hasta yo. Claro, esas cosas se corren, se dicen, fulanito, menganito. Pero vamos, no puedes tú a un censor y decirle: oye, ¿tú por qué? Diabla. Bueno, eso Antonio no lo hubiera hecho jamás, jamás. Caja 8.892, expediente 433. La historia de Buero Vallejo con la censura es la historia de una gran paradoja, porque por una parte nos encontramos con un autor que ha sido un autor encarcelado por el régimen franquista, condenado a muerte por su proximidad al bando republicano y por su militancia en el Partido Comunista, y de pronto nos encontramos con que es uno de los autores que más se estrenan en las mejores fechas e incluso muchas veces en los teatros oficiales. En Historia de una escalera se prohíben 3 fragmentos. Uno de ellos que hace alusión a los frailes y a las monjas, otro que hace alusión al sindicato, cuando Fernando le dice a Urbano: sí, también vosotros ibais a llegar muy lejos con el sindicato y la solidaridad. Y una tercera frase en la que se dice: sí, más vale ser un triste obrero que un señorito inútil. Le obligan a cambiar la palabra señorito por un soñador inútil. Las 2 o 3 veces que a una de las protagonistas se le llamaba zorra, yo todavía no me atrevía a poner puta, pero sí zorra, pues les pareció excesivo y me sugirieron si no podría ser cambiado por golfa. Yo no tengo derecho. No, señora, soy mayor de edad. ¿Y quién te mantiene? Goza, más que goza. No insulte. Maestro. Y yo, claro, a 24 horas del estreno dije: bueno, pues nada, golfa. Y así quedó, y así está ya en Aite. La polémica del posibilismo teatral tiene lugar en el año 1960 en las páginas de la revista Primer Acto. Esta polémica se produce entre Alfonso Sastre, que es quien la desata, y Buero Vallejo. Él defiende que el autor teatral en ese momento tiene que ser imposibilista. Un autor que escribe en un régimen de dictadura no puede escribir pensando en la censura. De algún modo está enfrentándose a Buero Vallejo, que poco antes ha defendido que el autor necesita tener una postura posibilista, porque de nada sirve escribir grandes obras de teatro muy críticas si están guardadas en el cajón. Efectivamente, yo he sido partidario del posibilismo, pero siempre he dicho, y esto habría que tenerlo muy presente, que yo he sido partidario del posibilismo ni más ni menos que todos los que han hecho algo, incluso aunque hubiera entre ellos personas que negaban que hicieran posibilismo. Yo no pretendo ahora, ni a Alfonso ni a ningún otro autor, achacar inconsecuencias. Todos podemos caer en inconsecuencias, pero en fin, cuando Alfonso dijo que la mordaza era un criptodrama que no quería hacer pero que hacía, evidentemente incurría en posibilismo. Es un poco triste mi situación, rodeados de todos vosotros, débiles y enfermos. El más viejo tiene que daros aún lecciones de fuerza y de coraje. Estaba el mensaje de la libertad, ¿no? Y de lo asfixiante que era vivir amordazados, y de cómo si no se producía la libertad
podían ocurrir grandes catástrofes en una sociedad. Pero ese mensaje quedaba tan sumergido en la trama policíaco rural que no se vio, no lo vio ni la censura, ni lo vieron los espectadores. La obra se puso muchas veces, se hizo giras por España con la obra y todo el mundo veía una obra buena, rural, fuerte, de personajes fuertes, pero mi mensaje quedaba oscurecido ahí, ¿no? Digo, pero si yo lo que quería es decir que la censura es horrible. Los dos son posibilistas, con 2 grados diferentes de posibilismo, pero también los dos posibilistas. Entonces es una polémica que estuvo bien porque enfrentó, digamos, a 2 monstruos sagrados de la dramaturgia de aquel momento, pero es un poco más ficticia que real. Puesto que vais a enfrentaros con la falsedad y la mentira, mentid si fuese preciso en beneficio de vuestra obra, que es verdadera. Sed digno, pero sed hábil. Gracias. Pese a los peores vientos, pese a las peores mareas, se han hecho cosas por nuestro tesón, por nuestra decidida voluntad de sacar a la cultura del país adelante. Hubo una obra que no se pudo representar hasta llegada a la democracia, porque hablaba de la tortura. El personaje del doctor Balmi tiene una entidad interesante, se lo recuerdo como un trabajo interesante. Es la historia de la caída en Barrena, en picado, de un torturador, de algún modo, con todas las implicaciones psicológicas, personales y familiares que ello conlleva al efectuar por orden de sus superiores la mutilación sexual de un supuesto terrorista. No sé para qué os metéis en estos líos. Si sales de esta, ¿no te gustaría tener hijos? Y hay un personaje que es el psicólogo, el psiquiatra, que al mismo tiempo trata al personaje, a la mujer, a una exnovia, y que va explicando un poco los vericuetos de la historia. Es una obra arriesgada, es una obra difícil, es una obra que, bueno, en su momento tuvo muchísimos problemas con la censura. Verá, no es fácil. Estoy aquí para ayudarle. Tranquilícese. Desde hace unos 20 días, doctor, no puedo cumplir con mis deberes matrimoniales. ¿Le asusta la palabra? ¿Cómo? Quiere decir que padece impotencia. Sí. Evidentemente, en aquellos años la obra no se autoriza. Se intenta autorizarla imponiéndole una serie de cortes que Buero Vallejo no va a aceptar, porque entre otras cosas uno de ellos era importante. Se dice, hay una pareja elegante que actúa en el prólogo y en el intermedio que crea una distancia diciendo, bueno, este tipo de cosas aquí no se hicieron, en España esto nunca se ha hecho. Sonrían tranquilos. Esto no sucedió entre nosotros. No nos atañe. Si ocurrió algo parecido fue en países lejanos. En tierras semibárbaras. No crean, tales desatinos son falsos. Y sobre todo, sonrían. Conserven la sonrisa. El más bello hallazgo de la humanidad. Solo sé que él decía no estreno cuando le cortaban cosas que él creía que no debían cortarse, que eran imprescindibles para la obra. Durante los años en que está sin estrenar tiene que tirar de los ahorros y lo pasa mal, y aún así es capaz de estar temporadas sin estrenar por no cortar unos fragmentos que el régimen le ha dicho que corte. Y claro, así cuando se estrenó la gente no encontraba entradas.
sobre todo en el País Vasco, fue la locura. Soy funcionario público. ¿Qué clase de funcionario? No solemos franquearnos acerca de esto. Hay prejuicios contra nosotros. Pero no veo la ¿Es usted relación. policía, señor Barnes? Pertenezco a la sección política de la Seguridad Nacional. ¿Es usted un SP? Sí. Fíjate que hay ya en una época en que podemos hablar un poquito del tardofranquismo, ya realmente. La obra tarda varios años en estrenarse y primero tiene un estreno en Inglaterra. Pensar que mi marido estaba estrenando en Chester, porque no fue en Londres, fue en Chester, en idioma inglés, en fin, todo eso a mí me impactó y entonces pues yo creo que estaba pendiente de todo y de nada. Sí es verdad que practicó yoga y eso es algo que choca mucho porque efectivamente en los años 50 pues pocos practicantes de yoga había en España y de hecho él lo practicó por su cuenta, es decir, no había ningún profesor de yoga a mano, sino que se compró libros, hay un libro con las diferentes posturas de Hatha Yoga, etcétera, etcétera, y él por su cuenta pues empezó a practicar yoga. El yoga, los ovnis, la telepatía, la percepción extrasensorial y un largo etcétera de temas parecidos, digamos, le resultaban interesantísimos. Siempre me llamó la atención lo pálido que estaba. El primer día que lo conocí, siendo yo un chaval, dije, yo creo que está enfermo, ¿eh? Me dijeron, no, es que es así. Uno tenía la imagen como de Don Quijote, como un caballero español castellano, seco, altivo, irónico. Eso lo fui descubriendo después, ¿no? Eso, tienes una imagen de hombre tal vez no del todo optimista. Entonces, cuando de una persona se dice que habitualmente está más alegre que unas Pascuas, ¿de ti se puede decir que habitualmente estás más triste que unas Pascuas? De ninguna manera. Ah, de ninguna manera. No. Hay la famosa Pascua triste, claro, de modo que tu pregunta no está demasiado descaminada. Pero yo soy una persona muy normal. Y como creo que a ti mismo te consta, pues soy una persona muy bien humorada en bastantes ocasiones de mi vida. Cuando uno no le conocía pensaba que era así. Además tenía un aspecto tan ascético, un aspecto tan sobrio, tan serio, tan delgado, con aquellos perfiles, aquellos huesos tan pronunciados, no le sobraba un átomo de grasa, pues daba la sensación de que era un asceta de los que pintaba Rivera. Y bueno, pues luego lo conocías y era encantador. Le encantaban, por ejemplo, las torrijas, se moría por las torrijas. Bailar con las señoritas era su pasión. Tengo muchas fotos bailando con él, bailando tangos, bailando vals, bailando todo tipo de bailes y absolutamente feliz. ¿A ti te gusta bailar? ¿Tú recuerdas cuando bailaste por última vez? Sí, no hace tanto. La gente cree que yo soy un tipo fúnebre que no baila ni se ríe. Yo bailo y me río, ya lo creo que sí. Tuvo algunos escarceos con algunas actrices de la época muy famosas, pero él en esto era un caballero, ¿eh? O sea, jamás diría un nombre, o sea, vamos, no entra en una personalidad alcarreña y castellana el andar alardeando de una conquista, jamás. Pero sin duda el amor de su vida fue Victoria.
Ni creo que hablásemos ninguna vez antes de que me contrataran para hacer Hoy es fiesta en el Teatro María Guerrero. El autor, partiendo del problema de las vidas acongojadas y humildes, encarna en sus personajes las más variadas historias, donde no falta la nota tierna del amor. Cuando fui a darle las gracias por haberme dado ese papel, me dijo, bueno, yo había dado otro nombre, que era el tuyo y el de María Fernanda de Ocón. Dice, pero como tú eres más menudita, más aniñada, dabas mejor el papel para tener hambre. En nuestro mundo de ahora, de las actrices, a una actriz de teatro parece que no. Entonces es que era Marilyn Monroe, hombre, a la española, pero que era guapísima. Nos vamos a otro sitio. ¿A dónde? ¿Adiós? Antonio, ¿te parece bien así? Sí, está bien. Es eso lo que quieres, ¿no? Un amigo suyo cubano, un día estábamos sentados los tres en una mesa del Gijón y debíamos estar chacoteando Antonio y yo, porque él dijo, ¿y tú por qué no te casas con una chica tan mona y tan simpática como Victorita? Y él dijo, porque no ha leído a Ibsen. Y entonces yo dije, pues no lo he leído, si yo era un crío, estaba empezando, como aquel que dice. Y leí a Ibsen, en una semana me leí 5 obras de Ibsen. La llegada de la democracia no hace que todos estos autores pues se vean viejos, nos estorben. Fíjate lo que te digo, ¿no? Y bueno, pues se le llama para hacer versiones, ¿no? Pero era como que aquello había que olvidarlo, ¿no? Yo creo que era injusto, porque bueno, el teatro comercial en el franquismo era un teatro muy decadente y muy espantoso, pero hombre, desde luego si una persona que no era el culpable de eso era Antonio. El fenómeno fue muy extraño. En la transición fue un estado de ánimo general en el que se consideraba que había que olvidarse de todo lo anterior e irse al encuentro de nuevas experiencias. Todo aquello que se había destacado durante el franquismo había que olvidarlo, por lo menos posponerlo. Y entonces Muro Vallejo fue la primera víctima de este estado de cosas. Y él era un hombre sensible y un hombre que tenía un hondo sentido de la justicia y pensó con toda razón que les estaba haciendo una faena. Antes yo era un escritor, a juicio de algunos, demasiado radical y a juicio de otros, demasiado poco comprometido. Vino la transición y entonces se han dicho exactamente las mismas dos cosas, solo que al revés. Había autores que decían, cuando venga la democracia van a saber lo que es teatro. Y no lo que hace Buero, supongo que querrían decir, pero eso no lo decían. Que el Partido Comunista de España tenga muchos votos. ¡A vuestra salud! Se cernió la sombra de la sospecha sobre Buero. Y a un autor como él, que venía de ese acontecer trágico, que no tenía que enseñarle a nadie ningún carnet, porque su compromiso, primero con la República, luego con el antifranquismo, fue siempre claro, le dolió muchísimo. Querido Vicente, te estarás preguntando o suponiendo los motivos de mi largo silencio. Pues sí, algo y bastante hay de una depresión que no quiere irse ni tendría por qué, unida a la desgana de abrumar con tristezas a un amigo. Pero se acercan las fechas de la Paloma y aún quiero ser fiel a ese rito. Consiguió seguir estrenando, es decir, consiguió seguir estrenando porque era una persona que trabajaba también esa parte. No era un escritor de mesa,
que después mandaba las obras y se olvidaba. Él era un hombre de teatro, era un hombre de las tablas, era un hombre que iba con su obra debajo del brazo y hablaba con empresarios, hablaba con escenógrafos, y luchó mucho en ese terreno, pero no le resultaba nada fácil estrenar. La cultura oficial de la democracia, por así decirlo, funcionaba por un lado. Ahora, la calle era otra cosa, porque los dos mayores éxitos teatrales en cuanto a número de representaciones y afluencia de público que ha tenido mi padre en toda su carrera se producen, uno durante la transición, que es La doble historia del doctor Balmi, y otro en plena democracia, que es Diálogo secreto. Verde como una rana. Un verde clarito, tan claro como el sonrosado de la cara, justamente su complementario. Tu hija se ha vuelto una ranita verde, cro-cro. Y tú no lo has visto. No había tenido una vida fácil y luego también de mayor, otro momento también muy delicado, ¿no? Perdió a un hijo en un accidente de automóvil. Y eso sí lo he vivido, porque eso lo he hablado con él y tal, y estaba... A mí a veces hablando con él me impresionaba el dolor que sentía. Yo creo que Antonio era un hombre con muchísimo sentimiento. Y el menor, Enrique, se nos mató en la carretera a los 24 años, en un coche. ¿Cómo se puede compaginar eso con la esperanza o con el ánimo para continuar? Una pérdida de ese tipo es incurable. Las letras españolas se han vestido hoy, un año más, de gran gala para asistir en la Universidad de Alcalá de Henares a la entrega por parte del rey Juan Carlos del Premio Cervantes, que en esta ocasión ha recaído en la figura y en la obra del dramaturgo Antonio Buero Vallejo. Hombre, la satisfacción es la satisfacción, pero a mí no me consolaba nada. Se acababa de matar un hijo mío. No grites, tonta. Mejor es holgar. Tal para cual. No se puede mirar. Se aprovechan. Y son fieras. Y son fieras. Y no hay remedio. Divina razón. No dejes ninguno. Creo que la unión entre el autor, que es Buero Vallejo, el gran autor de la segunda mitad del siglo XX, en mi opinión, y el encuentro con Goya, era una especie de, como se dice, una especie de choque de trenes que me atraía, ¿no? Este es el aquelarre que en el texto de Buero aparece varias veces y que de alguna forma es como si dijéramos el marco de la obra. ¿Qué le parecen? Raras. Son espantosas. Ya vimos en sus grabados cosas parecidas. No era lo mismo. Estas son horribles pinturas de demente. Para mí es la obra cumbre de Buero. Creo que es donde intensifica al máximo todo su teatro. Es brutal, ¿no? Lo destacaría todo, la forma, el fondo, lo que plantea y todas las posibilidades que da para un director escénico y luego, bueno, la temática que lleva con el personaje ahí en el centro. Es una obra muy, muy, muy poliédrica. Todo lo que dicen los personajes
sabemos lo que dicen a través de la voz de la conciencia de Goya. No oímos a los personajes cuando él está en el escenario, sino cómo él los entiende. ¿A qué vienen esos aspavientos? Ten calma, mujer, has de comprender. ¡Cállate! ¡No te oigo! ¡Pero cállate! Estuvo en Madrid en el Centro Dramático, en el María Guerrero, estuvo en el Centro Dramático de Barcelona, que era de las primeras obras que llegaban allí en castellano, estuvo por supuesto en Zaragoza, en Bilbao, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es que fuimos durante muchísimos años la primera compañía española que fue al Dramaten de Estocolmo, es decir, a una de las catedrales del teatro. En los años 80 a Buero se le representaba en todo lo que se llama en todos los países del este, ¿no? En Francia, en Alemania también. Era un autor importante, europeo, ¿no? Entre los países del este, el teatro más importante en el que se estrena es el Teatro del Arte de Moscú, que es uno de los grandes teatros del mundo, ¿no? Desde el año, se estrenó 1970 hasta el 91, que lo hice yo, en España se hicieron 2 montajes, el de Osuna y luego el mío, en 20 años. Mientras tanto, en el resto del mundo se habían hecho 22 montajes, en Rusia, en Rumanía, por ejemplo en Polonia, Andrzej Wajda, el director de cine, la hizo, que es una de mis frustraciones, no haber visto Wajda, aunque solamente fuera por copiarlo, claro. Los polacos se vieron identificados y bueno, pues no veían al rey Fernando VII, pues los españoles a lo mejor pensaban en Franco, pero los polacos no pensaban en Franco, pensaban en el Franco que les había tocado, ¿no? Vive. Dios sabe por cuántos siglos todavía he pintado esa barbarie, padre, porque la he visto. Y después he pintado ese perro solitario que ya no entiende nada. Buero relaciona los 2 cuadros, el del duelo de garrotazos y ese enigma que es el perro, porque de esa violencia, de esa lucha, de esa destrucción fratricida, como se suele decir, emerge un animal que no sabe nada, que no entiende. Y él lo que hace es contar un relato, hacer un relato con las pinturas al hilo de lo que iba sucediendo en la función de teatro. Es decir, que el relato, el argumento de la obra, organiza el discurso de las pinturas. Que un día baje como un ejército resplandeciente y llamen a todas las puertas con golpes tan atronadores que yo mismo los oiré. Golpes como tremendos martillazos. Buero pinta, podríamos decirlo así, pinta los cuadros de nuevo. Y algunos de ellos incluso pintándolos durante la función. Los pinta imaginando lo que se ve y lo que no se ve. El palco, desde donde Antonio Buero Vallejo veía sus obras, es este. El palco de dirección que se ha dicho toda la vida, ¿no? Entraba cuando ya la obra había empezado, porque si no, no quería que le viese la gente. Él siempre decía, no, en oscuro, porque si no la gente me reconoce y no se concentra, ¿no? Y en esta silla aquí, precisamente, Buero se sentaba a ver la representación. Si le querías enfadar a Buero, era fácil, porque tenía... básicamente decía, bueno, ¿cuándo montamos esto en una escalera? Y dale, pero vamos a ver, ¿qué he escrito mejores obras? Claro que has escrito mejores obras. Todo el mundo me pregunta por Historia de una escalera y yo estoy temiendo que voy a quedarme como el autor que fue de Historia de una escalera y que después ha sido un mamarracho. Y un día, su mujer estaba trabajando aquí con nosotros en la visita de la vieja dama, con María Jesús Valdés, vino en silla de ruedas, faltaban 6 o 7 días para que muriera. Y a la salida en el cocherón había una foto impresionante con los Reyes el día del estreno de la fundación, ¿no? Y dije, le voy a enfadar un poco para animarle, porque le vi bajo, ¿no? Digo, bueno, maestro, a ver, ¿cuándo montamos Historia de una escalera?
Y dice, bueno, pues esta vez no me voy a enfadar. La vas a montar porque yo estoy muy mal y me voy a marchar pronto. ¿Ha visto usted la subida de la luz? Calla, hija, no me digas. Si no fuera más que la luz y la leche y las patatas. ¿Sabe usted que doña Asunción no podía pagar hoy al cobrador? ¿De veras? Eso dice mi madre que estuvo escuchando. Se lo pagó don Manuel. Como la niña está loca por Fernandito. Aquello fue un suplicio. Lo pasé muy mal en los ensayos. Tenía mucha presión, muchísima. Había miedo. Nunca lograremos mejorar de vida sin la ayuda mutua. Y eso es el sindicato. Solidaridad. Esa es nuestra palabra. Y sería la tuya también si te dieras cuenta de que no eres más que un triste hortera. A mí me parece que hizo un trabajo estupendo. Hombre, un poco de miedo me daban las escaleras, porque no había dónde agarrarse, pero el conjunto en sí estuvo muy bien. Solo quisiera dejar a esta hija con un hombre de bien antes de morirme. Mejor sin morirse. ¿Para qué? ¿Tú te imaginas por unos momentos que se hubiera levantado el telón de Historia de una escalera, la mítica Historia de una escalera, y hubiera sido un fiasco? Pues me hubiera cargado un mito, una leyenda de las pocas que tenemos en teatro, ¿no? Seremos muy felices, Fernando. Carmina. Y se levantó el telón, y sucedió. Pero no podía no haber sucedido, ¿no? Y de nuevo sucedía y de alguna forma continuaba la leyenda de Historia de una escalera, ¿no? ¡Peor! Porque tú has sabido nadar y guardar la rampa. ¡Te parto la cabeza! ¡Porque no puedes! ¡No te atreves! De mí. Cualquiera sabe qué van a decir estos señores. Como yo no estaré, no me enteraré.